farmacia comunitaria. Esta mesa que nos interpela sobre el control de la presión arterial, una batalla perdida, y nosotros tenemos que hablar del rol de la farmacia comunitaria. Yo les quiero aclarar que la farmacia comunitaria es el ámbito del ejercicio profesional de ese profesional de la salud que es el farmacéutico comunitario. Así que específicamente me voy a referir al rol del farmacéutico comunitario, que es el que tiene que llevar adelante todos y cada uno de los servicios que hoy vamos a hablar. Hace un par de años, SAJA con COFA decidieron emitir esta guía práctica para el manejo de la hipertensión arterial en las farmacias, basados en que estábamos frente a una enfermedad altamente prevalente, que el 40% de los hipertensos no saben que lo son, que 1 de cada 4 no está controlado. Y habiendo un montón de estudios observacionales, tanto de OPS como de la Federación Internacional Farmacéutica, que decían que cuando se incorporaba un farmacéutico al equipo de salud, los resultados mejoraban. Esta es una guía práctica, sencilla, que viene a reforzar conocimientos y que a nosotros nos permite, con intervenciones breves, acompañar al paciente hipertenso desde el mostrador. También quería aclararles, si yo les tengo que recomendar una farmacia, la mejor farmacia es la que el farmacéutico está presente, actúa responsablemente y está disponible para interactuar con el paciente. Esa es la mejor farmacia a la que puede acceder un paciente. Teniendo en cuenta entonces que el farmacéutico es un aliado para marcar la diferencia, vamos a hablar dentro de los capítulos de esta guía del rol del farmacéutico en el control de la presión arterial. Y lo primero que tuvimos que aprender, repasar, optimizar, fue la medición correcta de la presión arterial. Nosotros seguimos absolutamente todas las medidas previas y las que se necesitan durante la medición, porque está claro que una medida correcta, reproducible, precisa de presión arterial permite evaluar la eficacia del tratamiento antihipertensivo. Permite detectar fallas terapéuticas, permite detectar efectos adversos e interacciones. Y nosotros utilizamos, conjuntamente con el aprendizaje que nos permitió la SAJA, tensiómetros automáticos y que están validados por la SAJA. O sea, que confíen en nuestras mediciones. ¿Y qué hacemos? Porque no solamente sirve medir, tenemos que registrar. Tenemos un sistema de autorizaciones farmacéuticas al que tienen acceso todos los farmacéuticos que pertenecen a la red COFA, donde recabamos los datos del paciente, donde registramos y donde imprimimos los registros para que después ustedes puedan acceder a esos registros, que pueden ser únicos o por periodos de tiempo. Y también aquí les puse el número de afiliado de PAMI, porque tanto PAMI como algunas obras sociales provinciales y como algunas prepagas reconocen el aporte que hace el farmacéutico para mejorar el control de la hipertensión arterial y nos abonan los honorarios por controlar a sus pacientes hipertensos. Y cuando hablamos también del rol farmacéutico, como bien lo dijo el doctor, tenemos que hablar de adherencia terapéutica. Y adherencia terapéutica mezcla las dos charlas anteriores, porque no solamente la adherencia a la medicación antihipertensiva, que es nuestro expertise, somos farmacéuticos, nos dedicamos al manejo de los medicamentos, sino también a lo que llamamos los hábitos de vida saludable, a la incorporación de esas medidas no farmacológicas. Y cuando hablamos de adherencia a la medicación antihipertensiva, realmente tenemos que estar muy atentos los farmacéuticos a los efectos adversos y a las interacciones. Cuando hablamos de efectos adversos, muchísimas veces los detectamos nosotros antes que ustedes, porque algo que me van a escuchar repetirles es que las farmacias somos más de 18.000 repartidas en todo el país, en el pueblo más pequeño, en los centros urbanos, que estamos cercanos, próximos al paciente y que el paciente tiene familiaridad y confianza con su farmacéutico. Entonces se acerca y nos cuenta que como le duele la cabeza dejó de tomar el medicamento, que lo va a tomar solamente cuando coma con sal,
que el médico no le dijo que lo tenía que tomar todos los días. Entonces, allí, en ese control de la presión arterial, en intervenciones breves, nosotros aconsejamos al paciente. Si vemos que el efecto adverso realmente complica la posología, rápidamente le pedimos que consulte con su médico. ¿Y qué nos pasa con las interacciones? No es porque el médico tratante no haya visto qué medicación tomaba el paciente y si había o no probables interacciones. El tema es que muchas veces el paciente no refiere todos los medicamentos que consume y mucho menos los analgésicos y antiinflamatorios de venta libre, que lamentablemente en nuestro país, en este momento, en algunas jurisdicciones, tienen acceso libre, son de venta libre y libre en cualquier lugar, sin ningún control de calidad, sin ningún control de seguridad y sin ningún consejo farmacéutico. Entonces, el paciente empieza a consumir medicamentos que banaliza, que no le comentó a su médico que estaba incorporando. Lo mismo nos pasa con los suplementos dietarios, o a veces el paciente no piensa que un medicamento psiquiátrico puede interferir en el tratamiento de su hipertensión. Allí es donde nosotros, en esta cercanía que tenemos permanentemente con el paciente, podemos detectar estas interacciones. Hacemos, por supuesto, el consejo de las medidas no farmacológicas y les pedimos que rápidamente consulte a su médico, con el problema que tiene hoy nuestro país de que las consultas con el médico nunca son prontas. Cambios en el estilo de vida, ya lo dijeron los dos antecesores. Es muy importante que nosotros, en cada contacto que tengamos con el paciente, ahondemos en las medidas no farmacológicas, en acompañar al paciente en que adopte este estilo de vida saludable. Casi todos sabemos lo que tenemos que hacer. En el corto tiempo es muy fácil poder adquirirlos. El tema es sostenerlos en el tiempo. Lo mismo nos pasa con la adherencia farmacológica. Sabemos que el 50% de los pacientes al año de tratamiento ya no tienen adherencia. Por eso nosotros creemos que es tan importante que trabajemos conjuntamente todo el equipo de salud para lograr mejores resultados. Y aquí me adelanté a lo que les iba a decir. Es importantísima la comunicación entre el equipo de salud, este trabajo interdisciplinario y la atención centrada en el paciente. Ya no hablamos de enfermedades crónicas prevalentes y hablamos de la enfermedad, hablamos del paciente. Y el rol del farmacéutico es el seguimiento personalizado que tiene que desarrollar con empatía y con intervenciones breves. El control de la presión arterial con estos registros compartidos que nosotros podemos acercarlos y que ustedes nos pueden pedir y estamos prestos para que trabajemos conjuntamente. Y ni hablar cuando hablamos de adherencia terapéutica, tal cual como lo manifestó el doctor, si no tengo un acceso asegurado al medicamento continuo sin interrupciones, no puedo venir a hablar de adherencia terapéutica. Por último, compartir con ustedes unas pequeñas intervenciones farmacéuticas. Es muy difícil en nuestro país la comunicación entre el médico tratante en el ámbito privado y el farmacéutico de farmacia comunitaria. Es mucho más fácil en pueblos, en ciudades pequeñas. En Cava y en el conurbano se nos dificulta. Tenemos que empezar a encontrar formas de poder comunicarnos. Y aquí vemos cómo una de nuestras colegas, que lleva una ficha de cada uno de sus pacientes, que pide su intervención, frente a un adulto mayor que no tiene hábitos de vida saludable, que tiene diagnosticado hipertensión y otras patologías, se acerca a la farmacia por un problema de decaimiento, de astenia, y se ve que la presión está controlada, el paciente ya estaba medicado, pero hay un aumento manifiesto de la frecuencia cardíaca. Allí nuestra colega rápidamente envía toda la información al médico tratante, este lo recibe muy bien, hace otras evaluaciones, amplía su diagnóstico, agrega medicación y como vemos aquí se normaliza la frecuencia cardíaca. El médico tratante, no obstante, como el cuadro de decaimiento seguía, se relaciona con el médico clínico y se descubre finalmente también un cuadro de anemia. Este es otro caso, el caso que vemos muy frecuentemente,
de una paciente hipertensa que también tiene graves problemas de artrosis de rodilla. Por lo tanto, si bien estaba diagnosticada, tenía enalapril de 10 miligramos una vez por día, consumía antiinflamatorios. Se acerca a la farmacia para comentar que había tenido una emergencia antihipertensiva, pide ser controlada, se ve que no hay un control de la presión arterial. Rápidamente la farmacéutica indica medidas no farmacológicas y la rápida consulta con el médico, suspensión de los AINES, y aconseja dentro de un medicamento de venta libre un paracetamol adquirido en una farmacia con garantías de seguridad y de calidad. El médico tratante recibe muy bien todo el informe enviado por nuestra colega, agrega medicación y es un médico muy meticuloso, va cambiando la dosis de la hidroclorotiazida, luego agrega también un beta-bloqueante y finalmente, como no termina de estar conforme con la regularidad en el control de la presión, agrega también una espironolactona. Y para nosotros es muy importante que el médico pidió que el control de la presión arterial se haga 2 veces por semana en la farmacia. Y este último caso, que lo vemos todo el tiempo, pacientes que se acercan a la farmacia, que vienen, yo quiero contarles que vienen pacientes casi todos los días a la farmacia, porque pasan a pesarse o a saludarnos. Nosotros tenemos una familiaridad realmente muy estrecha con los pacientes y los pacientes se animan a contarnos a nosotros cosas que al médico no se animan a contarles. Entonces, esta es una paciente que retiraba medicación para hipotiroidismo y para un colesterol alto. Se le sugiere que se controle la presión porque hacía mucho tiempo que no se controlaba. Se detectan valores altas, se le pide que consulte a su médico cardiólogo, además de aconsejarle todas las medidas no farmacológicas. El médico diagnostica la hipertensión, medica con losartán y afortunadamente la paciente rápidamente normaliza sus valores. Yo quiero contarles que todas estas intervenciones nosotros las realizamos siguiendo la guía que prepararon SAJA con la Confederación Farmacéutica. Nuestras dos instituciones madres entendieron que teníamos que trabajar juntos, pero es muy complicado bajarlo a las bases. Nosotros estamos allí, en la esquina, a mitad de cuadra de sus consultorios, formados, actualizados y prestos para colaborar, pero necesitamos que ustedes nos convoquen para que trabajemos por y para el paciente. Un minuto. Ya termino. Todo lo hacemos siguiendo los algoritmos. La guía nos habla de 10 tips. Nosotros reforzamos que una medición adecuada de la presión arterial es el primer paso para lograr un adecuado control de la hipertensión arterial. El farmacéutico cumple un rol fundamental para mejorar la adherencia al tratamiento en el paciente hipertenso, lo que es un mayor control de la hipertensión. Y la medición de la presión arterial en la farmacia es clave para detectar nuevos casos de hipertensión. Estas mediciones, recuerden que nosotros las hacemos con la frecuencia indicada por el médico y con todos los recaudos para que la medida sea correcta. Por último, fuimos bendecidos en esta semana de duelo para los farmacéuticos en el año 2023 con palabras amorosas del Papa hacia los farmacéuticos. Nosotros somos eso, contención y cercanía. Contarles que la COFA este año cumple 90 años y decidimos que sea el año de la farmacia asistencial, tu salud, nuestra prioridad. Y que estamos allí con la mano tendida esperando que ustedes nos convoquen. Nada más, muchas gracias.